Waldi, fíjense que es algo maravilloso cuando vemos la arquitectura de la iglesia, cuando vemos los planes de Dios para fundar una iglesia. Es fantástico, de verdad que es maravilloso, de verdad que es impresionante cómo la iglesia se fue constituyendo a través del tiempo y fue prefigurada a través de los profetas, a través del Antiguo Testamento. Vemos cómo su organización estaba establecida desde ya como una sombra, pero que en el Nuevo Testamento lo vamos a ver como una realidad. La iglesia verdaderamente ha sido el regalo uno de los regalos más grandes que Jesucristo nos ha dejado. Que Dios en su plan de salvación para los hombres nos ha dejado ese medio de salvación. Hay un dogma de la iglesia que dice que quien no entre o no estén dentro de la iglesia católica no tiene salvación. Entonces, este dogma es fuerte. Este dogma es bastante fuerte, bastante significativo. Este dogma nos habla de una realidad muy grande. Lumen Gentium nos dice también otro aspecto muy importante. Dice lo siguiente: quien conociendo la verdad no se abandona la iglesia, está en pecado de muerte. Lo voy a decir con las palabras que lo dice el concilio. Está maldito. Así lo dice. O sea, si yo conozco los fundamentos de la iglesia, si yo conozco la verdad de la iglesia y yo abandono la iglesia católica, yo tengo problemas, hermanos. Estoy en serios problemas porque estoy abandonando la verdad. Bien, esta mañana, hermanos, es una mañana especial, pues vamos a ya dar el último tema de la iglesia. De hecho, no es el último tema, pudiéramos hablar de la iglesia todo un año, si ustedes quieren. Sin embargo, hoy vamos a dar unas referencias bíblicas de las características de la iglesia. La semana pasada ustedes estuvieron viendo con Roberto la iglesia prefigurada desde el Antiguo Testamento y vimos como algunas cositas del Antiguo hace referencia al bautismo, ¿verdad? También vimos cómo Moisés en algún determinado momento se sentía agobiado de tanta cosa y entonces vimos cómo Moisés se estructuró por consejo de su suegro, Jetro. Vimos cómo él estructuró una jerarquía, cómo estructuró o delegó en otras personas la responsabilidad de la administración del pueblo de Dios, y ahí podemos ver cómo la iglesia está prefigurada con obispos, presbíteros, diáconos. Entonces ahí observamos cómo la iglesia va organizándose. También vimos el nacimiento de la iglesia, ¿verdad? Del costado dormido de Cristo, que eso es muy importante. Del costado dormido de Cristo nace la iglesia, del costado dormido de Adán nace la mujer. Entonces la iglesia hace la referencia a que es la esposa de Cristo, y la iglesia es esposa de Cristo. Pero bien, habiendo hecho este repaso rápidamente y la introducción al tema, vamos entonces a iniciar con la oración. Vamos a pedirle al Señor en esta mañana que nos acompañe, que nos guíe, que esté con nosotros, que nos ayude en este caminar, que nos ayude a hacer iglesia, que nos ayude a estar unidos, como es el deseo de Cristo. Juan 21:17 dice: estén unidos como yo estoy unido al Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Dios, porque nos llamas, porque nos convocas, porque deseas que todos pertenezcamos a un solo rebaño. Te damos gracias, Dios, porque nos has llamado para escuchar
tu voz. Te damos gracias, Dios, porque tú eres nuestro pastor. Tú eres nuestro pastor, Señor, Dios Todopoderoso. Nos has convocado a pertenecer a la iglesia. Nos has convocado a estar con nosotros, Te suplicamos en esta mañana, Señor, nos des la sabiduría y el discernimiento suficiente para estar unidos a ti dentro de tu cuerpo, ser parte de esta iglesia que es mariana, sacramental, petrina, que tiene un solo bautismo y que tiene una sola fe. Todo esto, Señor, te lo agradecemos porque tú eres bueno. Y juntos decimos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Fíjense que hoy me entró la cantadera. Hoy me entró la cantadera y me encanta cuando hay ese canto precioso que dice, todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació, miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Esa iglesia somos nosotros, hermanos. Y hoy les tengo una sorpresa. Hoy fíjense, hermanitos, que les tengo una sorpresa. ¿Ustedes son la iglesia evangélica? Mentira es que todo ese montón de caramancheles que están por ahí regados en todo San José y en todas las partes del mundo sean la iglesia de evangélica. No, mi hermano, usted es de la iglesia evangélica. Y le tengo una sorpresa aún más. Usted es la iglesia pentecostal. Así que, Harry, tú eres pentecostal. Javiercito, ¿usted es evangélico? ¿Ves? Todos los que participamos de la iglesia somos evangélicos pentecostales. Es que vean, nosotros los cristianos estamos tan dormidos que nos dejamos robar todo. El nombre y pucha, yo no sé qué más nos vamos a dejar robar, pero la verdad es que cuando hay, y usted que es cristiano, bueno, y si este es cristiano, ¿yo qué soy? Y entonces con todo el miedo del mundo decimos católico. Casi que ni se escucha cuando decimos católico. Es más, nos escondemos los signos. Pero no, hermanos. La verdadera iglesia de Cristo es evangélica y pentecostal. La iglesia de Cristo es evangélica y pentecostal porque está guiada, tomada por el Espíritu Santo. Vamos a entrar entonces ya en materia. Voy a pedirle a mi hermano Harry que nos empiece a compartir la presentación. Eddie, Au. Isaac no me pasó nada. Oh, Isaac está aquí. No. Híjole. Isaac no me pasó Buenos nada. días a todos. Ok, dame la administración a mí. No, Vamos a ver. tampoco. Sí, qué pena, pero no me dio absolutamente nada. Vamos a ver. Pensé que ibas vos a hacer el... Vamos a ver. Ya me diste el administrador, dame el administrador, no importa. Para ver. Eddie, ya te pongo. Dice José Manuel, ¿es válido decir que yo soy cristiano católico? Por supuesto que sí. Cristiano es mi nombre, mi apellido es católico. Y vamos a comenzar viendo y descubriendo un poco las notas de la iglesia y las características de la iglesia. ¿Verdad? Bien, ¿listo, Harry? No, dame un chancecito, hermano, perdón, pero es que estoy admitiendo gente todavía, entonces dame un chancecito. Ok. Ok, dame un segundo porque tengo dos personas, ya se me ingresó una. Voy. No importa.
No importa, ahí vamos. Y ahí cuando ya entremos vamos a ir avanzando. Dice, hay una parte de la teología católica que se llama teología del cuerpo. Cuando se refiere a la teología del cuerpo, también nosotros podemos hacer referencia a la iglesia, que es la madre y maestra. Dice Primera de Corintios 12:12, pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Muy bien, hermanos, todos nuestras manos pertenecen a nuestro cuerpo, nuestros pies pertenecen a nuestros cuerpos, nuestros ojos, nuestras orejitas, todo pertenece a nuestro cuerpo. Todos tienen una función diferente. Con tu nariz hueles, con tu boca comes, con tus orejitas escuchas, y entonces todos de alguna manera pues tenemos, denme un Listo. segundito para partir la pantalla. Ahí ustedes están viendo mi pantalla. Vemos algo blanco. No se ve. Vamos a ver. Ay, Que no me vean a mí. Denme un segundito. Ahí se ve. No, solo una parte blanca nada más. Ok, voy a hacer algo diferente. Jarrito, voy a enviártelo por WhatsApp. ya me dijo que me lo mandó. Es que no me dijo que me lo habías mandado por correo. Entonces yo pensé que hoy era vos el que ibas a tener el dominio de la. Ya lo tengo aquí, ya lo estoy bajando. Dame un segundito. Ok, voy a darte nuevamente el Ujú. administrador. Ah, es que Ya, me diste. ya lo tengo, ya. Ah, ok, listo. Sí, Bueno, disculpen, hermanos. No se preocupe. Estás perdonado, Harry. Dijo el chavo. Algo así parecido, algo así parecido. ¿Cómo ok, estás, Harry? Bien, ¿y usted, Santazo? Bien, bien, gracias a Dios. vamos a retomar. Entonces, Primera de Corintios 12:12 dice, pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Todas las partes y los elementos de nuestro cuerpo tienen una función diferente. Cada uno una función distinta. Sin embargo, todos son un solo cuerpo. Así es Cristo, dice San Pablo. San Pablo, a través del cuerpo, nos trata de enseñar y mostrar el camino de que la iglesia es una, de que la iglesia, a pesar de todos los miembros que tiene y de los diferentes miembros que somos, la iglesia es una. Estoy en la 4. ¿Qué continúa diciéndonos? Primera de Corintios 12:13. Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para formar más que un cuerpo. Judíos, griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Hermanos, creo que a partir de este momento yo pudiera agarrar la Biblia y cerrarla y decirle, hermanos, ya, suficiente, con eso tenemos. San Pablo nos dice de que todos tenemos un solo espíritu. ¿Cuál espíritu? El Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, el Espíritu que dice que nos va a guiar a todos los caminos de la verdad. Y entonces este Espíritu dice que lo hemos recibido, ¿dónde? En el bautizo. Ahí lo hemos recibido en el bautizo. Y luego San Pablo nos habla en Efesios 4:3, dice, poniendo empeño en conservar la unidad
del espíritu con el vínculo de la paz, la teología paulina nos da un terreno en el cual nosotros tenemos que interpretar las palabras de Pablo de la siguiente manera. La iglesia de Cristo es una. La iglesia de Cristo es una. No es muchas iglesias. Y no fue el deseo de Cristo fundar cuanta iglesia o cuanta alguien se le imaginara o escuchara una locución y dijera, bueno, no, ahora funda tu iglesia. Perdón. La iglesia es una sola iglesia, puesto que tenemos un solo espíritu. No hay muchos espíritus, no. El Espíritu Santo va a guiarte a todos los caminos de la verdad, y los caminos de la verdad conducen a la iglesia que Cristo ha fundado. ¿Cuál es esa iglesia? La iglesia de Cristo, la iglesia una. Efesios 4:4 comienza con las, como yo les llamo, las solas. Un solo cuerpo y un solo espíritu. ¿Qué es lo que está mencionando Pablo? Que solo hay un solo cuerpo y solo hay un solo espíritu. Por lo tanto, ¿de dónde sacan o de dónde vienen tantas personas que dicen haber recibido mensajes de Cristo y que el Espíritu Santo me guió, y entonces ahora fundamos la iglesia de Pare de Sufrir, los Testigos de Jehová, los Pentecostales? Hermanos, calma. La iglesia del Espíritu Santo y la iglesia del Espíritu Santo nos habla de un solo cuerpo y un solo espíritu. Ojo, como una sola es la esperanza que habéis sido llamados. Y tiene una claridad total, Pablo acá. Tiene una claridad total cuando nos dice, como una sola es la esperanza a la que habéis sido llamados. ¿Cuál esperanza? ¿Cuál es la esperanza a la cual estamos llamados todos los cristianos? A ver, Ligia, ayúdenme. ¿Cuál es esa esperanza a la que estamos llamados todos los cristianos? ¿Tiene apagado el micrófono, Ligia? Bueno, Ligia soy yo. Buenos Sí, tú. días. Buenos días. ¿Cuál es la esperanza a la que estamos llamados todos los cristianos? Ajá. Ay, Dios, me pone a pensar, decirle lo correcto. Diga, Amar. no tengo. Amarnos, sí, muy bien. Amar. Pero la esperanza a la que hemos sido llamados es la vida. ¿Cuál vida? Eterno. La vida Exacto, la vida eterna. Esa es la esperanza a la cual todos los cristianos hemos sido llamados. Sí, nada, Todos aquí era. queremos encontrarnos en el cielo, ¿cierto? Vamos a ver, ¿qué más dice? Efesios 4:5. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Voy a poner Un solo espíritu. ¿por qué Pablo coloca estas palabras a la comunidad de Efesios? Voy a ponerlo por lo siguiente. Para el tiempo de que Pablo está en Efesios, ya la iglesia está empezando a tener problemas con algunos grupos sectarios. Ya por ahí andan los doxetas, andan los gnósticos, andan varios grupos que se adjudicaban ser apóstoles de Cristo, pero que ya estaban torciendo la palabra de Dios, ya estaban retorciendo las escrituras, y ya ellos estaban haciendo una iglesia paralela al cristianismo de esos tiempos. Entonces, la catequesis de Pablo para la comunidad de Éfeso, ¿verdad? Es que todos estamos reunidos en un solo cuerpo, en un solo espíritu, en un solo Señor. ¿Por qué razón, hermanos? Porque ya nos encontramos problemas de personas que andan detrás de novedades, que andan detrás de lo nuevo, que entonces hay personas que también en ese entonces estaban, ok, yo voy aquí a donde los testigos de Jehová y voy aquí donde los mormones y voy aquí a la fracción del pan, haciendo un revoltijo de la fe. Eso se llama la práctica relativista de la fe. Y Pablo le dice a la comunidad cristiana católica de Éfeso
que hay un solo cuerpo, un solo espíritu, como una sola es la esperanza. Bendito sea Dios. Ahí están más hermanos introduciéndose. Efesios 4:6 dice, un solo Dios, Padre de todos, y que está sobre todos, por todos y en todos. Si Dios es uno, la iglesia es una. Y como les digo, hermanos, si con estos 7 versículos que tengo acá, de entrada, no comprendemos la intención de Dios con respecto a la iglesia, quiere decir que el espíritu que nos guía a salirnos de la iglesia no es el espíritu de Dios. Dios nunca te va a sacar de la iglesia, porque la iglesia es de Cristo. La iglesia es conducida por el Espíritu Santo, espíritu de la verdad. Entonces, el Señor jamás te va a sacar de la iglesia. Jamás te va a sacar de la iglesia que Él mismo ha fundado. Y el Espíritu Santo, el único camino de verdad que te va a guiar es el camino de la iglesia cristiana católica. Seguimos adelante. Vamos entonces ya a ver las características de la iglesia. Hermanos, Mateo 16:18 dice, y ahora yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Muy bien. Hermanos, ahora yo te digo que tú, se refiere a Pedro, tú, Pedro, eres piedra. Y sobre esta piedra, refiriéndose a Pedro, edificaré la iglesia es mía, la fundo yo soy el dueño de la iglesia, pero tú, Pedro, eres en quien yo la edificaré. Entonces vengo yo y se los pongo así. Voy a hacerle un regalo a un hermano, Harry me dice, Eddie, te presto mi carro, la licencia, el marchamo y todos los documentos que necesita un carro para circular están a nombre de Harry. Pero yo tengo licencia para conducir el carro de Harry. Entonces yo tomo el carro de Harry y yo lo puedo llevar a una velocidad de 20 kilómetros por hora, 40 kilómetros por hora, 60 kilómetros por hora, 120 kilómetros por hora, 160 kilómetros por hora, porque soy yo quien estoy conduciendo la iglesia. Pero la confianza me la ha dado Harry a mí para yo conducir ese vehículo. Y otra cosa, como soy yo el que la estoy dirigiendo a la iglesia, soy yo el que estoy conduciendo el carro, vean hermanos, yo perfectamente bien puedo detener el carro, decirle a Ligia, ven, siéntate, pasa adelante. Más adelante puedo recoger a Cecilia, ¿verdad? Más adelante puedo escoger a Rita. Más adelante puedo montar a Gonzalo, a Odili, puedo montar a quien yo quiera, porque quien tiene la administración del carro soy yo, ¿verdad? Y ojo con esto, vean qué interesante. Yo soy el que estoy administrando el carro, yo soy el que lo estoy conduciendo, pero ojo con esto. Vengo a toda velocidad y golpeé a Lorena. Y me fui. Pero alguien le tomó el número de placa, le tomó el número de placa al carro. ¿Quién lo conduce? Harry. Y entonces el policía cuando investiga el carro, el Land Rover, color dorado, placa JHC, ¿quién es el dueño registral? Cristo. Esa es la iglesia, hermanos. La iglesia que peca, la iglesia que tiene dificultades porque está manejado y conducido por hombres.
Pero la intención de Cristo como Señor y Salvador es que nosotros cometamos embarradas. No, hermanos. Que nosotros metamos las paticas. No, él confió en mi administración, en mi dirección. Entonces yo tengo que conducir el carro con responsabilidad. Esa es la iglesia. Entonces, la llave del carro me la da Harry, a mí, que yo soy el conductor, y yo soy el que tengo la responsabilidad de administrar correctamente bien ese carro que me fue encomendado, porque en mí depositó la confianza, ¿verdad? Entonces, hermanos, por eso es que el texto es muy claro. Y ahora yo te digo, oigan, y yo no entiendo cómo, hermanitos, dice de que Jesús estaba refiriendo a él mismo. Y ahora yo te digo. ¿Qué significa yo te digo? O sea, yo como persona me refiero a ti, a una sola persona. Que tú eres Pedro, que tú, persona, Simón, Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno jamás podrán vencerla. Napoleón, teniendo preso a un obispo de la iglesia católica, le dijo Napoleón que iba a destruir la iglesia. Y este obispo le contestó, ni nosotros hemos podido, van a poder ustedes. Y ciertamente, hermanos, ni los pecados de la iglesia han podido destruirla, porque la iglesia no nos, en sí, no le pertenece al hombre, le pertenece a Cristo, que nos invita a ser parte de esa iglesia. Bien, vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. La iglesia del Espíritu Santo. Juan 14, 16. Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes. La iglesia cristiana católica es conducida por el Espíritu Santo. La iglesia cristiana católica es guiada por el Espíritu Santo. Porque yo creo en las promesas de Cristo. Y si Cristo dijo que hay una sola iglesia, un solo cuerpo, un solo Señor, un solo bautismo y un solo Espíritu, esta iglesia es guiada por el Espíritu Santo. Hermanos, en estos tiempos que algunos piensan que estamos en tiempos de caos, yo paso abierto mis ojitos y digo yo, ¿cuál santo irá a salir en estos tiempos? ¿Qué santo nos irá a iluminar con su ejemplo? Porque cada santo que nos regala Dios es impresionante. Los más recientes contemporáneos, que todos los que estamos aquí presentes los vimos en vivo y a todo color, que vivieron en nuestro tiempo y en nuestro espacio. Santa Teresa de Jesús, de Calcuta, Juan Pablo II, nuestro patrono de la escuela. Lo vimos. Es más, aquí lo tuvimos en Costa Rica. Es más, fue a Colombia, fue a México, fue a todos los lugares cercanos, a Nicaragua, estuvo presente ahí. Juan 14, 17 dice, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir, ay, para y vámonos, que el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir, porque el mundo no puede recibir al Espíritu, porque el mundo está en pecado. Y ojo con lo que viene. Pero ustedes lo conocen porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. El Espíritu Santo está en los bautizados. Los que hemos sido llamados a recibir el bautismo es aquellos que nosotros tenemos al Espíritu Santo y el mundo no lo puede recibir. El mundo lo rechaza. Y hoy en día vemos, hermanos, como muchos hermanos cierran las puertas al Espíritu Santo. No lo dejan actuar. Juan 16:13 dice, cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará
a todos los caminos de la verdad. El Espíritu de la verdad los guiará a todos los caminos de la verdad. ¿Por qué la palabra de Dios no dice a todos o los guiará al camino de la verdad? Porque, hermanos, para llegar a Cristo y obtener la salvación, no solo hay un camino, hay muchos caminos. Y ahí es donde nosotros vemos la pluralidad del Espíritu Santo, su multiformidad, porque el Espíritu Santo nos guía a todos de diferentes maneras. Hermanos, y aquí es donde viene algo bonito. Está el tema de los carismas. Hay personas que encuentran a Cristo a través del amor a la naturaleza, encuentran a Cristo a través del amor de la música, de los diferentes dones y carismas que Dios nos da, nosotros podemos encontrar al Señor. ¿Verdad? Hay gente que le gusta la oración meditativa, el silencio, y tienen una gran conexión con Dios. Hay gente que les gusta el gozo, la alabanza, y tienen una gran conexión con Dios. Esos son carismas, dones que Dios nos da y que podemos encontrarnos con Él a través de esos regalos maravillosos que Él nos otorga. Seguimos adelante. Vamos a ver. Una de las características de la iglesia pentecostal. ¿Sí? Una característica de la iglesia pentecostal. Hechos 1, 13, 14. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Allí estaba Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Judas, hijo de Santiago, y Simón el celote. Todos ellos perseveraban unánimemente en la oración, en compañía de algunas mujeres y de María, la madre de Jesús, y de los demás hermanos. Hay hermanos. Este solo versículo tiene para que con este hagamos todo un tema todo el día. Ojo con lo que dice el texto. Se alojaban allí y estaban Pedro. Ojo, Pedro encabeza la lista de los apóstoles. Pedro es el primero en la lista de los apóstoles. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y y Lucas, que es el que escribe el evangelio, el libro de los Hechos de los Apóstoles, indica que estaba allí Pedro. Y a continuación viene la lista de todos los demás discípulos. Juan y Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Judas hijo de Santiago y Simón celotes. Si ustedes tienen la curiosidad, cuentan y ahí solo hay 11, no 12. Y vean qué interesante. Ojo con lo que viene. Todos ellos perseveraban unánimemente en la oración. O sea, toda esa iglesia que estaba ahí reunida, presente, oraba de manera unánime. Señor, no sabemos orar. Enséñanos a orar. Entonces Jesús les dice, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Oración unánime de la iglesia. Todos bajo un mismo espíritu, todos bajo un mismo Señor, todos unidos en una misma oración. La oración de la iglesia es unánime, es una. Y no hay ningún problema, hermanos, cuando hacemos oración espontánea. No estoy diciendo de que la oración espontánea sea mala. No, no, no. Pero la oración de la iglesia es unánime. La oración litúrgica es unánime. Es unánime y es dialogada.
La oración litúrgica es unánime y es dialogada. El Señor esté con vosotros. Y toda la comunidad responde, y con su espíritu. Nadie responde, ¿verdad? No, conmigo y en mi casa, donde mi tía y donde mi hermana. No, nadie dice eso, ¿verdad? Todos decimos, y con su espíritu. ¿Mm? O como cuando hacemos peticiones. Te suplicamos, Señor Dios Todopoderoso, por esta comunidad de hermanos. Roguemos al Señor. Yo te lo pido también por mi tía, yo te lo pido también por mi familia, yo te lo pido por todos los que están aquí presentes. No, todos decimos, te lo pedimos, Señor. Porque la oración de la iglesia es unánime. La oración de la iglesia está unida. En compañía de algunas mujeres, pero ojo, el único nombre que se resalta dentro de ese texto es y de María, la madre de Jesús y de los demás hermanos. El autor sagrado nos dice que María es madre de Jesús. La iglesia de Pentecostés, hermanos, es mariana. Vean qué interesante esto. La iglesia de Pentecostés es mariana. Pero, hermanos, si nosotros hacemos un recorrido en las iglesias pentecostales, nos encontramos un pequeño detalle. No tienen oración unánime, no tienen a Pedro a la cabeza, no tienen a María con ellos. No es que María solamente es una figura en la cual Jesús se posó, nació ahí, o sea, María fue usada. Pero hermanos, nosotros en Mariología le tenemos un nombrecito muy interesante a la Virgen Santísima. A María nosotros la llamamos la neumatófora. Esa es la palabrita del domingo del día de hoy. Y eso significa portadora del Espíritu Santo. El Espíritu que nos conduce a todos los caminos de la verdad. Lo que nos decía el versículo anterior, Juan capítulo 16. Ay, hermano, yo creo que me salté una diapositiva. Qué pena. Bueno, sigamos adelante. Sí, hermanos. María es parte de la iglesia y una parte importante. Y esta neumatófora, esta portadora del Espíritu Santo, la vamos a ver en diferentes momentos y vamos a ver la relación que tiene María con el Espíritu Santo para que nos quede claro. Lucas 1:35 dice, el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo. Ojo, Cristo nos da la promesa de que el Espíritu Santo nos guiará, nos conducirá a todos los caminos de la verdad. Pero en el caso de María es distinto. Porque dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Vamos a ver qué nos dice la visitación a su prima Isabel. Lucas 1:41-42. Y sucedió que en cuanto oyó el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamando con gran voz dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Todavía aún más impresionante, hermanos. La presencia de María, María que es portadora del Espíritu Santo, lleva a los hogares este espíritu que nos conduce a todos los caminos de la verdad. Y quedó llena del Espíritu Santo. Y ojo,
Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. El niño que estaba en el seno de Isabel saltó de gozo, de alegría, porque reconoce que lo que está en el vientre de María es el Señor y el Salvador. Un no nacido reconoce a otro no nacido como Mesías y Salvador. En el nacimiento de Juan el Bautista, Lucas 1, 6, 7, 8 dice, Zacarías su padre quedó lleno del Espíritu Santo. Y la presentación en el templo, Lucas 2, 27, 36 dice, el anciano Simeón y la Ana, la viuda, profetizaban movidos por el Espíritu Santo. Y en la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, encontramos a María. Impresionante, hermanos. Impresionante. Seguimos adelante. Vamos a la siguiente. Las características de la iglesia de Pentecostés. Dice Hechos 1, 15, 16, 17. Uno de aquellos días se puso en pie en medio de los hermanos. Pedro se puso en pie en medio de los hermanos y el número de los reunidos era de unos 120. Y les dijo, Judas era uno de los nuestros y obtuvo un puesto en nuestro ministerio. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su puesto. Hermanos, este es un texto que claramente nos habla de que la iglesia de Pentecostés es una iglesia con obispos, con sucesión apostólica. Y entonces de pronto vemos por la calle un montón de compañeritos ahí diciendo, el profeta fulano de tal, el apóstol fulano de tal, el apóstol Cashlun, el apóstol Maldonado, el apóstol, y empiezan a darse, a autonombrarse como apóstoles de Cristo, empiezan a autonombrarse como profetas de Cristo, y uno dice, wow, pero ¿qué es lo que sucede acá? Qué impresionante todo esto, cómo es posible de que estas personas se atribuyan algo que no es cierto. Por eso cuando yo me refiero a un autollamado pastor, lo hago de esa manera, autollamado pastor. Porque no tiene la sucesión apostólica. Y este texto es muy claro. Uno de aquellos días, Pedro se puso en pie en medio de los hermanos y el número que estaban ahí eran de 120. Y les dijo, Judas era uno de los nuestros y obtuvo un puesto en este ministerio. O sea, el llamado de los obispos es un ministerio instituido por Cristo. ¿Cuándo se instituyó? Hagan esto en memoria mía. Cuando instituyó la Eucaristía. Es un ministerio, el sacerdocio. Y entonces continúa el texto y dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y tome otro su puesto. Y les cuento que en ese momento, quien estaba ahí es elegido, era uno de los que estaban ahí, que se llamaba Matías. Seguimos adelante. Vamos a la siguiente. Este me encanta, este texto que viene me fascina. Hechos 2:14. Entonces Pedro con los 11 a su lado se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo, amigos judíos y todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme, pues tengo algo que enseñarles. Y entonces resulta de que tengo algo que enseñarles. Y resulta de que el pueblo presente pregunta, ¿qué debemos hacer? Pedro les contestó, 1, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús. Llamado a la conversión, un llamado a la evangelización, a aceptar la buena noticia,
el Mesías para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán, o sea, cuando yo me bautizo, recibo el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Esto es más que fundamental que lo comprendamos, hermanos. Deme una cita bíblica donde dice que hay que bautizar niños. Lea Hechos 2, 38, 39, donde dice que entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos los que el Señor quiera llamar y estén lejos. O sea, para todas las personas, para todas las comunidades, para todo el mundo que quiera ser bautizado en el nombre de Jesús. Y cuando nosotros somos bautizados en el nombre de Jesús, somos también una iglesia santa, pues es Cristo quien la santifica. Una iglesia santa, pues es el Señor quien nos purifica, nos perdona los pecados. Esa es la iglesia de Jesucristo, la iglesia santa, la iglesia que es una, la iglesia que es universal, la iglesia que se practican los sacramentos. Y aquí tenemos el sacramento del bautismo, hermanos, y aquí tenemos el sacramento de la ordenación de los sacerdotes, del orden sacerdotal. Tenemos el sacramento de la reconciliación. Ahí están los sacramentos presentes dentro de la Iglesia Católica. Y si nosotros buscamos por nuestros alrededores, en los diferentes grupos que se reúnen autollamados cristianos, ustedes se van a tener que dar cuenta de que ellos no tienen sacramentos. Ellos no tienen sacramento. Y como no tienen sacramento, obviamente, hermanos, no son la iglesia que fundó Cristo. La iglesia de Cristo es sacramental. La iglesia de Cristo nos invita al arrepentimiento. Como aquel cuentito falso que siempre se echan aquellos hermanos que dicen, es que cuando yo era católico, y hermanos, usted le pregunta a uno de esos que dice cuando era católico y preguntarle, ¿cuántos sacramentos hay dentro de la iglesia? Cuando yo era católico era borracho y cuando el cura te dijo a vos que le fueras a pegar a tu esposa o que te bebieras la quincena en alcohol. ¿Cuándo? No des falso testimonio de Dios. No des falso testimonio de Cristo. Me sacaron. Muy bien. Seguimos adelante. Las características de la iglesia de Pentecostés, hermanos, Hechos 2:42, acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. La iglesia de Cristo es eucarística. Quien come de este pan tiene vida eterna. Quien bebe de este vino tiene vida eterna. Donde es el único lugar donde se consagra a Cristo y se hace presente en la Eucaristía, en la fracción del pan, en la Iglesia Católica. Pero aquí hay una parte importante y yo los felicito a ustedes, hermanos. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. Hermanos, si hoy a nuestro pueblo fiel, a nuestro pueblo católico perece por falta de formación, como lo denuncia el profeta Oseas. Nos cuesta reunirnos para formarnos, nos cuesta tener una relación con la Biblia y leerla. Por eso encontramos un montón de falsos maestros, por eso encontramos un montón de personas que andan en busca de la novedad.
y no del evangelio de Cristo, no de la cruz de Cristo, no del amor que Cristo nos tiene a nosotros, no del llamado que recibimos de Cristo para ser testigos y llevar el evangelio a todas las gentes. Ahí está el detalle, hermanos. Ahí está el detalle. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan. El primer nombre que recibe la Eucaristía es fracción del pan, hermanos. Y a las oraciones. Ese es el primer nombre que recibe la Eucaristía. Iban a misa, a la fracción del pan. Seguimos adelante. Seguimos adelante. Muy bien. Hechos 15, 1, 28. Elementos importantes que los podemos encontrar hoy dentro de la iglesia. La circuncisión en los gentiles. Pablo y Bernabé discuten con los judaizantes. La iglesia a través de los siglos nos ha mostrado, hermanos, que han habido discusiones sobre la fe. El canon de la iglesia católica, de la Biblia, no se armó de la noche a la mañana. Hubo todo un discernimiento y nosotros ya lo vimos cuando estudiamos el canon de la iglesia, de la Biblia, y nosotros vimos como algunos libros, como el Evangelio de Pedro, las cartas de Judas, el Protoevangelio de Santiago, aquel libro del pastor de Hermas, no entraron como libros sagrados en la lista oficial de la Biblia. Y la iglesia, que es autoridad, decide qué libros sí y qué libros no. Y entonces se da una situación en la iglesia naciente y nos las narra el escritor sagrado, en este caso Lucas, Hechos 15, 1, 28, y dice: la circuncisión en los gentiles. Pablo y Bernabé discuten con los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Eran los judíos que pasaron de ser judíos a ser cristianos. Y entonces, ¿qué dicen? Después de una acalorada discusión, Pedro se puso en pie y dijo: hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del evangelio y abrazaran la fe. Ojo con esto, hermanos. ¿Quién es el que se pone de pie? ¿Quién es el que empieza a declarar? ¿Quién es el que empieza a dar las pautas, los caminos a seguir? Pedro. Pedro se puso en pie y dijo: hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino. Y Pedro hace una referencia al llamado que Dios le hizo, ¿verdad? Para anunciar la palabra de Dios, para pastorear a las ovejas, para guiar al rebaño de Dios. Hechos 15, 12 dice: toda la asamblea guardó silencio, porque Pedro es la cabeza. Pedro es el primero. Hechos 15, 14. Simeón ha declarado. ¡Wow! La autoridad declara. La autoridad declara. Hermanos, si les hago un brevísimo repaso de la oración católica. En la oración católica no declaramos, no decretamos, no cancelamos. En la oración católica nosotros suplicamos, rogamos, te pedimos, Señor. La declaración se lo dejamos a quien tiene las llaves, a quien tiene el poder. Simeón ha declarado, Hechos 15, 14, Hechos 15, 28. ¿Qué dijo? Que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponer más carga que las que estén dispensables, que sean indispensables. ¿Y cuál era el tema de discusión? Que los judaizantes querían que los paganos se circuncidaran. Y Pablo decía: no, no les corresponde, a los judíos sí,
pero a nosotros no. ¿Verdad? La iglesia del Espíritu Santo, hermanos, es petrina. Tiene a Pedro y sus sucesores como cabeza de la iglesia. Seguimos y vamos a la última referencia para hacer un repaso de todo el proceso. La iglesia es petrina, tiene sucesor de Pedro como pastor del rebaño de Cristo, es infalible porque el Espíritu la llevará a todos los caminos de la verdad. Por supuesto, la iglesia es infalible porque es conducida por el Espíritu Santo. Es eterna porque Cristo prometió que ni las puertas del infierno la van a destruir. Es mariana, pues ora con María, la madre de Jesús, la madre de Dios y madre de todos. Es sacramental, pues es una iglesia que aplica los sacramentos instituidos por Cristo. Es eucarística porque se reúne todos los días a partir el pan. La iglesia del Espíritu Santo, la iglesia de Pentecostés, es la iglesia católica, que es una, santa, católica y apostólica. Bien, hermanos, hemos concluido el tema de hoy. Hoy cerramos el ciclo de la iglesia para entrar el próximo sábado, si Dios lo permite, vamos a estudiar a Pedro. Vamos a estudiar la figura de Pedro. Vamos a estudiar el dogma de la infalibilidad papal. Vamos a estudiar a Pedro. Vamos a ver la sucesión apostólica. Entonces, preguntas, comentarios. Bendecida mañana para todos. Hermano, tengo una consulta. Yo soy nueva, entré hoy. Quería saber si estos documentos, esta información o estos temas dados los están enviando en algún chat o algo, porque Sí. me perdí los primeros y también si las clases están siendo grabadas y si van a ser compartidas con los estudiantes. Correcto. Tú eres Damaris, ¿verdad? No. Ángela Sánchez. Ángela, tú eres de México, Panamá, así es, ¿verdad? Panamá, De Panamá. Panamá. Uh-huh. Ah, muy bien. Bienvenida, Ángela. Estamos internacional ahora. Gracias, Tenemos hermano. a Daniel desde Colombia, a Ángela de Panamá. Qué bien, bienvenidos todos. Sí, en efecto, se están compartiendo y las clases están siendo grabadas. Para esta próxima semana ya van a estar en YouTube la clase 2, 3 y 4, si no más me equivoco, para que ya los puedan ustedes accesar a ellas cuando gusten. Las clases 2, 3 y 4 de los que no han recibido todavía sus temas pueden accesarlos ahí por YouTube de la Escuela de Evangelización Juan Pablo II. Síganos en redes sociales, hermanos. Eddie, perdón, esta es la clase 5. No, señor, esta es la 8. La 8, ¿verdad? Es que ando perdido yo. Pero sí todas las tengo. Estoy atarantado. Esta es la 8, pero tranquilos, porque todo el material se les va a enviar. Incluso ya esta semana les empiezo a compartir las presentaciones para que cada uno de ustedes la tenga. ¿De acuerdo? Sí, es que hoy con el fallecimiento de esta compañera ando ahí medio. Sí, no, yo lo entiendo. Entonces, hermanos, ¿preguntas sobre el tema? ¿Algún aporte? Tenía una ahí, pero no recuerdo ahorita. Eric, Miguel. Don Miguel, ¿cómo está? Cuando uno va escuchando y escuchando, va aprendiendo muchas cosas, pero como sigue y sigue y sigue, no le da tiempo a uno como de cómo es procesarlas. Correcto. Entonces, es muy lindo porque uno en verdad aprende mucho. Es excelente. Digamos, lo que nos queda, los que queremos aprender sería como repasar la lección. Uh-huh. Y al repasarla ya va uno reforzando los conocimientos y se dando cuenta que sí, que la verdadera iglesia es la católica
pero nos da las armas necesarias para refutar a los hermanos separados. Ujú. Y empezar nosotros también a llevar gotas de sabiduría a los compañeros, a los familiares, a los amigos que tengamos cerca para que vayamos haciendo germinar esa semillita. Pero sí, así, digamos, el aporte es que realmente uno aprende bastante. No somos tan preparados en toda esta parte y digamos, por un lado usted decía que los católicos no nos preparamos, y tiene toda la razón. Pero por otro lado, da tristeza, digamos, que los hermanos separados que se digan tan preparados, ¿verdad? Que lean todas esas cosas y que y no las entiendan a la luz de la vida de Jesús. Porque usted nos habló del bautismo y dónde está establecido que no se habla de niños ni nada por el estilo. Y ya eso a nosotros nos sirve ya como una defensa para una situación. Pero ellos Claro. leen, digamos, estudian la Biblia y no lo están interpretando así. Entonces, ahí a mí lo que me queda más que toda la enseñanza es que cuando yo escucho a personas como usted que nos ayudan a entender la Sagrada Escritura, excelente, porque nos motivan y nos ayudan. Pero el que está para maceta de la sana no pasa, dice el dicho. Entonces los hermanos separados pueden ser muy estudiosos, pero no están interpretando las Sagradas Escrituras como debe ser. Entonces ellos están más enredados que nosotros. No, obviamente, don Miguel, fíjese que da mucha tristeza de repente ver cómo, en verdad, cómo ellos no comprenden muchas situaciones. Voy a poner un ejemplo del bautismo. Vamos a ver a la iglesia primitiva en acción. La iglesia católica primitiva, es súper sacramental. Por ejemplo, bautismo de infantes. El bautismo tiene un fundamento bíblico. Hechos 16:15, cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, los de su casa claramente se puede ver como una casa donde hay niños, y al no excluirlo, entonces se sabe que fueron bautizados. Pero eso es algo importante que nosotros debemos de observar. Voy a leerles algo más. Dionisio, inocente, recién nacido, que vivió 3 años, 30 días, y muchas personas, tanto hombres como mujeres, han sido los discípulos de Cristo desde la infancia y siguen siendo pura y a la edad de 70 años. Es un escrito que nosotros tenemos donde habla de unos niños que fueron bautizados y que fueron creciendo en la fe, ¿verdad? San Justino también escribe algo sobre los bautismos de los chiquillos. Después los vamos a ver más. Justino dice, primera apología, que se refiere al año 110, 165. Dice, él vino a salvar a todos y por los medios a través de sí mismo, los medios sacramentales. De todo digo que por medio de él ha nacido de nuevo a Dios, los lactantes y los niños y jóvenes y ancianos. Eso decía Justino sobre las personas que son cristianas y cómo Cristo viene a salvarnos a todos. Dice Hipólito de Roma en un libro que se llama Tradición Apostólica del año 215. Por esta razón y por otra parte, la iglesia recibida de los apóstoles, la tradición de bautizar niños también, ¿verdad? La tradición de bautizar niños. Estamos hablando del año 215. Y hoy, con toda la facilidad del mundo, viene a un hijo de vecinos y te dice, es que el niño no necesita ser bautizado, y uno se queda helado, ¿verdad? Entonces son cosas que nosotros debemos de ir comprendiendo, cuando vayamos al segundo módulo, el segundo módulo arranca con María y sacramentos. Vamos a ver aspectos básicos de María y luego vamos a estudiar todos los sacramentos, los 7 sacramentos. Ese es el segundo módulo de este curso. Eddie, Y apenas va. Sí, señor. Una preguntita. Vos hablaste algo ahí, una de las cosas que muchas veces los hermanos de vecino, como decís vos, que me hace gracia ese modo, ellos te dicen que por qué nosotros decimos que la Iglesia Católica fue fundada en la figura de Pedro.
y vos mencionaste ahí la cita bíblica donde dice que Jesús le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta Ujú, piedra edificaré mi iglesia. ujú. Entonces, bueno, no, yo no recuerdo ahorita bien qué fue lo que dijiste ahí, pero ellos dicen que no fue sobre Pedro, que fue sobre la figura de Jesús en sí, que Pedro es un mero simbolismo. Pues no, porque estamos viendo nosotros y estamos de frente a un diálogo. Sí, O correcto. sea, a no ser que Jesús, perdón, estuviera como loquito y estuviera hablando solo y dijera, y ahora yo te digo que voy a fundar mi iglesia sobre mí mismo. No, ese es el propósito de Cristo. A mí me quedó claro eso, El, sí, pero el propósito de Cristo es fundar una iglesia donde es de Él, por eso puse el ejemplo del carro, el carro sí, es correcto. de Él, ¿verdad? Y le pertenece a Él. Y nosotros somos solo meros ocupantes de ese carro, Sí, le dio la administración ¿verdad? Y le da las llaves a un administrador. En todo caso, Harry confió en mí, me dio las llaves de su carro a mí, confía en mí. Y yo puedo manejarla a 20, 40, 60 kilómetros por hora. Y puedo subir a quien yo quiera, bajarme donde yo quiera y etcétera, ¿verdad? Entonces son cosas que nosotros de verdad es importante que la manejemos. Y ¿Alguien más? Ah, perdón, Javier, tenías una pregunta, Javier. Javier. La pantalla y el micrófono para que vean ahí. Y saludar a todos los hermanos, a doña Brenda que está por ahí también con nosotros. Te escuchamos. Sí, muy bien. No, más bien esa parte que estamos hablando ahorita en cuanto a la figura de Pedro, con ese ejemplo, a mí me quedó más que claro. Hay veces nos cuesta, bueno, en mi caso particular a mí me costaba ver cómo es la figura de Pedro dentro del sistema que Cristo lo ha dejado a él, ¿verdad? Como esa figura visible, pero con esa figura visible que ha traspasado hasta nuestros días, la figura del Papa Francisco. Por otra parte, y hay uno, en este caminar de la iglesia, en mi caso, pero tengo muchos familiares que son de otras denominaciones, de otras denominaciones protestantes, ¿verdad? Y tengo algunos que son, bueno, se autollaman pastores. Y en ese particular, y no sé si estarán de acuerdo conmigo, pues muchas veces los critican porque nuestra iglesia católica es muy permisitiva, ¿verdad? Ahí nadie se le impone nada, como ellos lo hacen, ¿verdad? En sus cultos, en sus cosas que ellos hacen, que por lo menos no pueden llegar ahí con vestido corto, tienen que llegar bien formalmente vestido, bien, bueno, esas cosas, ¿verdad? Que tal vez en esta iglesia católica, pues no, a nadie se lo exige llegar de tal o cual forma, ni incluso al santo culto de la Eucaristía, ¿verdad? Por eso que tal vez nosotros también hemos sido un mal testimonio, ¿ves? Que no hemos dado ese lugar a la iglesia en mantener vivo esa nuestra fe y nuestra parte de culto sagrado, como tiene que ser en este caso por la Santa Eucaristía. Ahí te me adelantaste vos porque te iba a preguntar sobre los sacramentos. Los 7 sacramentos de la iglesia pues están dentro de la Escritura. No es un invento de la iglesia católica, ¿verdad? Es que están dentro de la Sagrada Escritura los 7 sacramentos, los cuales son instrumentos de salvación de nuestra iglesia. Y por otra parte, el ministerio sacerdotal instituido por Cristo, que el Jueves Santo, ¿verdad? Les da poder a ellos para anunciar, celebrar y guiar. Ese es el sacramento del ministerio. No sé si estaré equivocado, ¿verdad? Y agradecerte por esta explicación amplia que yo creo que esta es la parte del credo apostólico, ¿verdad? Al final que decimos que es una santa, católica y apostólica nuestra fe. Correcto. Gracias, Eddie. Gracias a todos mis hermanos. Con mucho gusto, Javier. En efecto, sí, eso corresponde a la parte del credo. Y como les digo, es interesante que nosotros podamos ir comprendiendo las figuras, podamos ir comprendiendo las realidades de la iglesia. Entonces, en verdad, yo los animo a que sigamos, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, a seguir formándonos con la enseñanza de los discípulos.
la enseñanza de los apóstoles, porque todas las referencias, hermanos, que ustedes han visto ahí y han visto en todos lo que va del curso viene de aquí. Viene del catecismo de la Iglesia Católica, viene de la enseñanza de los apóstoles, vienen de los documentos oficiales de la Iglesia. Es que este lo tengo a mano porque ayer estaba dando un tema a los hermanos de Pastoral Familiar, de Amoris Leticia, entonces por eso lo tengo a mano aquí. Entonces, viene de eso. Entonces, los animo a que continúen formándose, ¿verdad? ¿Cuál fue el motivo de? Los animo a que continúen formándose. Un hermano me hizo una pregunta, pero la dejó como entrecortada. Puso ¿cuál fue el motivo? ¿Por qué Jesús eligió a Pedro y cuál fue el motivo? Ajá, muy bien. Hermanos, esa es una pregunta muy interesante. ¿Por qué Jesús eligió a Pedro? Te la voy a responder en la próxima clase cuando empecemos a ver la figura de Pedro. Solo quiero decirte algo. Pedro, ¿quién era? ¿Cómo nos relata que era Pedro? Un hombre, nos habla que era un hombre, un señor, que era pescador y que por ahí las malas lenguas dicen que el señor tenía buen carácter. Mentira, tenía mal carácter. Mal ¿Verdad? carácter, sí. Entonces, qué interesante que el hombre, que Pedro no, que Jesús no buscara a un hombre intelectual, a un sumo sacerdote, sino que buscara a un hombre del pueblo, a un hombre humilde, a un hombre con poca enseñanza. O sea, recuerden que de Jesús nada bueno puede salir de Galilea. Ven, nada bueno puede salir de Galilea. Entonces, ahí el Señor nos da un hermosísimo mensaje. Para usted y para mí hoy nos da. Gracias por esa pregunta y ahorita sí los voy a interpelar a todos ustedes. Nada bueno puede salir. Entonces a veces de repente nosotros decimos, ay, es que a mí me da vergüenza orar. Hermanos, cuando el Señor te llama, no te está pidiendo de que hagas una exhortación apostólica. Cuando el Señor te invita a orar, cuando el Señor te invita a una misión, no te está pidiendo de que desarrolles un programa como Obras del Espíritu Santo o hagas un megaproyecto de evangelización, hermano. Te está pidiendo según tu facultad que des todo lo mejor de vos. Y todo lo mejor de vos significa algo. Hermanos, me encomendaron la oración y oremos de la siguiente manera. Todos guardan silencio y repiten desde su corazón, Jesús, te amo. Jesús, te amo. Jesús, te necesito. Jesús, quédate conmigo. ¿Qué más oración quiere? Si te estoy pidiendo que la hagas desde tu interior, desde tu corazón. No esperen que el Señor te llame para hacer una mega oración que va, viene, da vuelta, regresa a un punto, se va para allá. ¿Qué decía la palabra de Dios? No porque digas mucha palabrería, estás conectado con Dios. Y recuerden la oración de aquel hombre que decía, Señor, ten piedad de mí. Y aquel, yo soy el que le ayuda al Padre, el que sacude el mantel, el que lo lava, el que lo pone. Yo soy el que doy el diezmo. Yo soy. Eso no es lo que quiere el Señor. Todos estamos llamados para una misión según las capacidades. Entonces vuelvo y traigo al recuerdo la parábola de los talentos. La parábola de los talentos me dice muy claramente que unos recibieron más, otros menos y otros menos, pero que cada uno de nosotros estamos llamados, obligados a dar eso menos. Yo no le puedo pedir a todos los hermanos que tengan el tiempo y la disponibilidad que tal vez uno de nosotros tiene para dar un tema de formación como este, ¿no? Yo no se lo puedo. ¿Me entienden?
Les voy a contar algo. Roberto es la primera vez que daba un tema de apologética. Y le dije yo, bueno, Robertico, nada de querigma. Vamos a dar un tema de apologética. ¿En serio, hermano? Sí, papá. Qué pena contigo. A estudiar se ha dicho. Y terminado el tema de Waldi, o no recuerdo quién fue, sí, de Waldi, y le mando, le mando la oración, le mando el tema y empezamos a estudiar. Toda una semana de estudio. Y yo cuando vi los comentarios del tema, wow, dije yo, wow, qué buenísimo. Les voy a contar una experiencia que nos pasó en la iglesia de la Merced. La experiencia más maravillosa del mundo. Una compañera de nosotros, una persona bajita, humildita, chiquitita, y le dimos el tema, nada más y nada menos que el tema candente de las imágenes. Te voy a explicar el tema de las imágenes. Y ella dijo, voy. Puso al pecho la chamaca y hoy yo me la juego. Vean, y ahí estábamos, digamos, los 4 formadores que estábamos dando el curso. ¿Verdad? Entre esos estaba, no sé si tal vez alguno de ustedes los conocen, pero estaba Diego Campos, que era de Jucare. Harry, ¿te acuerdas de él? No sé. Doña Lorena ya vi que sí se acuerda. Estaba Roger Bonilla, de Comentarios de un Laico, estaba yo. Estaba todo el equipo de formación ese día. Porque resulta que en el auditorio teníamos 6 evangélicos, protestantes, y estaban participando del curso. De esos 6 habían 2 pastores, pastores con carnet y todo, de carnet, ¿verdad? De carnet de registrados, pastores oficiales, no eran cualquier hijo de vecino. Y resulta que en el transcurso del tema nosotros estábamos ahí de apoyo, ¿verdad? Dándole, según nosotros, por cualquier cosa intervenir. Y en media charla en eso vemos que se hace, pero levantado uno de ellos y literalmente pega el grito y dice, basta, basta, ya no puedo más. Hoy les pido, hermanos, me ayuden para entrar a la Iglesia Católica de Jesucristo. Y todos nosotros nos quedamos helados. O sea, ni uno de nosotros había logrado hacer lo que esta chiquilla, con todo el Espíritu Santo, guiada por el Espíritu del Señor, lo logró. Le tocó los hilos. Y se sale en carrera el padre Marvin Benavides, que era entonces el párroco de la Merced, y dice, hermanos, el Espíritu Santo ha hablado. Y comenzó a hacer una oración aquel padre. Y yo, vean, eran todo el mundo llorando. Todo el mundo llorando, hermanos. Y fue impresionante lo que sucedió ese día. 3 meses después, el hombre ahora es un super mega laico comprometido de ahí del lado de Turrialba. Ojo, venía de Turrialba el hombre. Y el curso era en la noche. Bautizado él y toda su familia. Entonces, hermanos, a veces el Señor, en la oración humilde, me preguntaba el hermano, ¿cómo puedo hacer yo una oración si yo no sé? Es que te voy a decir algo, mi hermano, no necesitas saberte la coronilla, el rosario, en su tiempo lo sabrás hacer. Simplemente cierra los ojos y simplemente dile al Señor, te amo, te necesito. Hay una oración en la Eucaristía que nosotros la ocupamos y que a mí me encanta. Señor, vacíame de mí, lléname de ti. Vacíame de mí, lléname de ti. Y hay tantos testimonios de personas que oraban de la siguiente manera. Yo no me sé el rosario, decían algunos, pero me sé el Ave María.
El Señor es contigo. Nada más. No es necesario hacer. Ahora, si yo quiero aprender un poquito más, entonces sí busco la manera cómo formarme en hacer oración. Por cierto, la Escuela de Evangelización en YouTube tiene un curso de oración para los que lo quieran llevar. Ya está ahí. Vean los cursos que están en la Escuela de Evangelización en YouTube para que los busquen. Curso de Angelología, curso de Palabra de Dios, curso de Cristología, curso de los ángeles, curso de oración. Se me olvidó cuál más, ya ni sé, ya perdí la cuenta de tantos cursos. El de San José, en fin, hay varios cursos que ya están ahí que ustedes los pueden aprovechar en la Escuela de Evangelización. Bien, hermanos, para terminar, en la Escuela de Evangelización, ahí en la librería, también, Javier, se puede orar con los salmos, se puede orar con la palabra de Dios. Nosotros oramos con la palabra de Dios a través de un método que se llama Lección Divina. Y también usamos la liturgia de las horas, que usamos palabra de Dios. En la librería ya está, vean, el catecismo. Virgen María, de una manera cortita y concisa. Entonces, para los que quieran visitarnos en la librería Juan Pablo II, de la misma manera está el catecismo apologético bíblico. Los dos libritos están por ahí para los que quieran ir a la librería. La librería se encuentra en Avenida Segunda, frente al Banco de Costa Rica, en el segundo piso del edificio de la Libertad. Los que quieran más información me escriben por privado, ¿de acuerdo? Muy bien. Demos gracias a Dios porque ha sido bueno esta mañana con nosotros. Le pedimos al Señor que nos guíe, que nos ilumine. Le pedimos al Señor que esté con nosotros, que nos acompañe. Y ahí con los... Como les digo, hoy me agarró la cantadera. Yo no canto nada, pero yo les pido a Dios que no les esté maltratando los oídos cuando le esté cantando. Pero es que esta canción me encanta, de verdad que sí. Dice, somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Te damos gracias, Señor, en esta mañana de sábado. Hemos culminado esta jornada para la gloria y honra de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. El regalo hermoso, Padre, que tú nos das para nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados. Te pedimos, Padre bueno, Padre eterno, que nos mantengas firmes en la fe, que nos mantengas unidos al Espíritu de la Iglesia, que es el Espíritu Santo que tú enviaste para que nos guíes a todos los caminos de la verdad. Por eso, agradecidos, te dirigimos esta plegaria que tu Hijo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hermanos, la invitación es la siguiente. Si a usted siente que este curso le ha ido bien y usted siente que este curso ha sido un tesoro, comparta este tesoro con otros. Si hoy somos 32, la tarea es que el sábado seamos 60. ¿Qué les parece? Wow. Que Dios los bendiga a todos, que tengan una linda mañana, un fin de semana bendecido. Pónganos, por favor, a la Escuela de Evangelización y a todos los formadores que estamos acá, pónganos, por favor, en sus oraciones, en sus misas. Por favor, que Dios me los bendiga a todos y que la pasen muy bien. Ya hoy los puse delante del Santísimo. Amén. Tranquilo.
Paz y bien y santa alegría en el gozo del Señor. Muchas gracias, hermanos. Igualmente, Harry. Un abrazo fraterno Bendiciones, igual. Chao. y viva feliz. Igual. Eso, Harry, de manera. Hermano, Estás igual que JJ. hermano, es que cuando usted tiene a Dios en su corazón, Claro. por mucho que a usted le estén pasando cosas, siempre tiene Doña Lorena es a las 4, ¿verdad? a las 4, sí. Ah, ok, listo. Bueno, gracias. Bueno. a todos.